a mi canal, a los vídeos de técnica de danza oriental. Y esta vez vamos a continuar con el pecho. En el vídeo anterior habíamos visto la subida neutra y bajada del pecho y esta vez vamos a ver las laterales, ¿de acuerdo? Vale, habíamos dicho que en ningún momento se utiliza los hombros ni ninguna articulación para mover el pecho se mueve únicamente con la fuerza abdominal. Vale, ¿cómo muevo mi pecho de lado a lado? En realidad lo que voy a mover es la caja torácica. Entonces tenemos que visualizar cómo es nuestra caja torácica y cómo está unida. Aquí hay costillas, por aquí no hay absolutamente nada, hay una columna por detrás y luego están los huesos de la pelvis y de las caderas, ¿de acuerdo? Entonces esta zona es la muscular, no hay huesos por aquí. Por lo tanto, lo que voy a intentar es empujar mi caja torácica con la musculatura de la cintura y de los abdominales oblicuos hacia los lados. Entonces, lo que voy a intentar es visualizar, igual que visualicé mis caderas y empujábamos con esta cadera hacia un lado para moverla y para desplazarla hacia el otro, vamos a intentar visualizar exactamente lo mismo con el pecho, porque en realidad son los mismos músculos, lo que pasa es que en vez de hacerlo con estos, lo hacemos con los que están un poquito más arriba, ¿vale? Entonces yo cojo con mi mano y mentalmente, esto es algo más psicológico que otra cosa, me voy a empujar sujetándome con la mano la otra cadera hacia la derecha, ¿vale? Aquí intentamos forzar lo más que podamos y pensamos, ¿qué es lo que me está molestando? Pues obviamente me está molestando mucho este lateral y se está estirando mucho porque es el músculo que estoy utilizando. A ver, al principio a lo mejor no desplazáis tanto, con que desplacéis un poquito pero controlado es suficiente. Recordad siempre, por favor, la buena postura. Si estoy aquí chaparreta, con todo esto así para abajo, no voy a poder desplazar bien. Entonces siempre tenemos que estar con esto estirado y las costillas abiertas, ¿vale? Para poder tener mucha capacidad abdominal. Yo, por ejemplo, soy muy bajita, tengo muy poquito, desde las costillas a la cadera, tengo muy poquito espacio, entonces tengo que ganarlo. Hay otras chicas que son muchísimo más altas, tienen más espacio y les cuesta menos. A mí que me costó muchísimo más, por eso os lo digo, sé lo que es el que te cueste. Entonces hay que intentar subir lo más que podamos para ganar un poquito de espacio y a la hora de estar bien colocada, a la hora de hacer el ejercicio, me va a ser muchísimo más sencillo. Vale, al principio os recomiendo que las manitas las coloquéis aquí. Ojo, nada de codos hacia atrás. Los codos siempre apuntando hacia los lados y sin hacer excesivo esfuerzo aquí en la cadera, que es algo simplemente de ayuda, pero no física. Simplemente es para intentar controlar un poquito el pecho, ¿vale? No quiero que os hagáis unos moratones ahí en las caderas tremendos agarrando con tal fuerza. Recordad que el hombro, el brazo, etc. no influye en este movimiento. Cuando ya empecéis a hacer esto bien, intentad colocar los brazos a los lados y ya ahí ya sí que vais a notar perfectamente la musculatura que se utiliza. La musculatura que se utiliza es absolutamente toda en este movimiento. Vamos a notar las lumbares, vamos a notar los oblicuos, notamos estos abdominales superiores, incluso notamos estos inferiores. Este ejercicio es muy bueno si se hace bien. Recordad que tengo que estar muy apretada para notar este ejercicio que estoy haciendo. Recordamos, tenemos dos movimientos de pecho. Los movimientos de arriba abajo, arriba, que es la distensión del abdomen, hacia arriba, ojo, las costillitas tienen que estar abiertas, no voy ni con los hombros para atrás, ni mucho menos, estoy completamente relajada. Voy hacia arriba, dejo caer, una contracción para bajar, vuelvo a neutro, derecha, vuelvo a neutro, izquierda, vuelvo a neutro. Pues esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo veremos un tercer movimiento de pecho. Este quizás sea un poquitito más complicado
pero no es nada que vosotras no podáis hacer, ni vosotros, desde luego que no, así que con un poquito de esfuerzo todo va a salir. Y si queréis seguir recibiendo las notificaciones de los nuevos vídeos, simplemente tenéis que darle a suscribir al canal. Os recuerdo que podéis consultar cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, me podéis escribir por privado a info@nececamar.es o simplemente dejar un comentario en el canal y estaré encantada de atenderos. Hasta la próxima.